Hola, vamos a empezar una nueva secuencia de videos, en este caso en torno a la temática de la proposición incluida en la oración compleja. Es decir, aquella oración que tiene una estructura oracional simple, basada en la articulación de sintagma nominal y sintagma verbal, pero que contiene proposiciones incluidas. Y vamos a ejemplificar el comportamiento sintáctico de las proposiciones incluidas, sustantivas, adjetivas y adverbiales en toda esta secuencia para ver cómo se articulan dentro de la organización sintáctica de la oración compleja. En la primera ficha que tenemos preparada para esta primera parte de esta secuencia, vamos a encontrarnos con ejemplos de proposiciones incluidas sustantivas. Si vemos la ficha que tenemos como pizarrón, en este caso, vemos que cuando una proposición incluida ocupa el lugar de un sintagma nominal y cumple su función sintáctica, es decir, la función sintáctica que corresponde a un sintagma nominal, es una proposición incluida sustantiva. Fíjense el ejemplo. Dice la oración: quien conoce en profundidad el proceso de producción de la obra, escribirá el prólogo. En esta oración vemos que hay una proposición incluida que comienza con el subordinante quien. ¿Quién qué? Quien conoce, conoce es el verbo incluido, el verbo interno de la proposición incluida, pero conoce. ¿Cómo conoce? En profundidad. ¿Qué conoce? El proceso de producción de la obra. Todo esto, todas estas informaciones que aparecen acá en profundidad, el proceso de producción de la obra, tienen que ver con el verbo conoce, con el verbo interno, con el verbo incluido. Por lo tanto, permanecen dentro de la proposición incluida. La proposición incluida en esta oración es quien conoce en profundidad el proceso de producción de la obra. Esto es entonces la proposición incluida, y fuera de la proposición incluida nos encontramos con el verbo principal, escribirá. Escribirá. A partir del verbo escribirá podemos pensar en la grilla léxico-sintáctica del verbo escribir. El verbo escribir reclama informaciones obligatorias, argumentos, como quién escribe, quién escribirá y qué escribirá. Aquello que desarrolle el quién escribirá es la entidad que se presenta como protagonista de la situación y será el sujeto. Y qué escribirá, el objeto escrito, es el prólogo. El prólogo es el objeto escrito, el complemento objeto directo que permanece en el interior del sintagma verbal, y el sintagma nominal, el sujeto de la oración, es quien escribirá el prólogo. ¿Quién escribirá el prólogo? Quien conoce en profundidad el proceso de producción de la obra. Entonces, el sujeto de la oración es la proposición incluida. Ahora bien, dentro del sujeto de la oración, en la función de sintagma nominal de la oración, ¿qué encontramos? Solamente la proposición incluida, no hay ninguna otra cosa que la proposición incluida. Esta proposición incluida, entonces, que es lo único que hay dentro del sujeto de la oración, es el núcleo. Y el núcleo es una proposición incluida sustantiva. ¿Por qué sustantiva? Porque ocupa la función que le corresponde a un sintagma nominal. Ocupa la función que le corresponde a un sintagma cuyo núcleo es un sustantivo. Y además, noten que fuera de la proposición no hay ninguna otra cosa dentro del sujeto de la oración. Y como nosotros, en el análisis en cajas de la oración, no podemos entrar a la organización interna de la proposición incluida, lo que tenemos que hacer entonces es reconocer el núcleo. Y el núcleo es toda la proposición incluida, ya que no podemos entrar en ella para buscar un núcleo. El núcleo es toda la proposición incluida, que es lo único que hay dentro de la función sintáctica. Y como todos sabemos, ya desde la escolaridad primaria, el sujeto de la oración es siempre un sustantivo, o sea que o es un sintagma que tiene como núcleo un sustantivo. Por lo tanto, esta proposición incluida es sustantiva. Acá lo que les hemos anotado es que la función del sintagma nominal al que sustituye es justamente la función de sujeto de la oración, sintagma nominal. Entonces, toda proposición incluida sustantiva sustituye a un posible sintagma nominal. Y en este caso, el sintagma nominal al que sustituye es el sintagma nominal que era sujeto de la oración.
Esta es una oración prototípica compleja. Compleja por lo que decíamos hace un ratito, lo que recordábamos hace un ratito, que es una estructura simple, sintagma nominal, sintagma verbal, pero con una complejidad. Contiene dentro proposición incluida, en este caso la que cumplía la función de sujeto. Vamos a ver otro ejemplo, otra posibilidad en la que puede aparecer una proposición incluida sustantiva, que es el ejemplo: el médico contó al paciente que se jubilará próximamente. En esta oración podemos delimitar una proposición incluida que comienza en que, a partir del subordinante que. ¿Qué? Que se jubilará próximamente. Próximamente tiene que ver con se jubilará, que es el verbo interno, el verbo incluido. Entonces, que se jubilará próximamente es la proposición incluida y es sustantiva. Ahora bien, cuando nosotros hacemos el análisis gramatical de la oración, vemos fuera de la proposición incluida cuál es el verbo principal, el predicado, que es contó. Recordamos la grilla del verbo contar. El verbo contar, como todo verbo de comunicación, implica a las entidades que se relacionan entre sí dentro de lo que conocemos como la situación comunicativa. Es decir, para que exista una situación comunicativa, tiene que haber un emisor, un mensaje y un receptor. Un verbo de comunicación muestra esa misma estructura, porque muestra quién contó, qué contó y a quién le contó. Quien contó, es decir, alguien que emite un mensaje, el emisor, que contó un mensaje y a quién le contó, un destinatario, un receptor. Entonces, quien contó el verbo contar requiere quién contó, qué contó y a quién le contó. Quien contó es la entidad que protagoniza la situación de contar y es el sujeto de la oración, el sintagma nominal. Quien contó en este caso es el médico, el sujeto de la oración. ¿Qué contó? El objeto contado, es decir, como es un verbo de comunicación, el objeto comunicado, lo que o es el mensaje o es una alusión al mensaje comunicado, es que se jubilará próximamente, y como es el objeto contado, el objeto comunicado, es el complemento objeto directo. Y por otra parte, según la grilla, necesitábamos a quién le contó. ¿A quién le contó? Al paciente. Es el complemento objeto indirecto. El complemento objeto directo, que se jubilará próximamente, es una proposición incluida. En este caso, una vez más, la proposición incluida coincide con una función sintáctica que se cumple en relación con el verbo principal, que es la función de complemento objeto directo. En esta función de complemento objeto directo, lo único que encontramos es una proposición incluida sustantiva. Fíjense que, si nosotros pensamos, esta proposición incluida, para ser sustantiva, tiene que estar sustituyendo a un posible sintagma nominal. ¿De qué otra manera se podría haber dicho esto? Se podría haber desarrollado este complemento objeto directo que no fuera a través de una proposición incluida. Piensen, por ejemplo, que la oración podría haber dicho: el médico contó al paciente la verdad. La verdad es un sintagma nominal, articulado en torno al sustantivo núcleo, que es verdad. Entonces, la verdad sería el complemento objeto directo, pero en este caso no es un sintagma nominal como la verdad, sino que es una proposición incluida que ocupa el lugar de un sintagma verbal. Entonces, en esta oración, la función del sintagma nominal al que sustituye la proposición incluida es la función de complemento objeto directo del verbo en el sintagma verbal. Además, nosotros podemos recordar que teníamos algunos mecanismos de prueba para darnos cuenta fácilmente de si se trata o no de una proposición incluida sustantiva, y que esos mecanismos de prueba nos llevaban a cambiar, a reemplazar, a sustituir toda la proposición incluida por algún pronombre de esos pronombres claves que delatan que se trata de una proposición incluida sustantiva, de una PIS. ¿Cuáles eran esos pronombres? Eran eso, él, ella, ellos, ellas.
Por ejemplo, quien conoce en profundidad el proceso de producción de la obra, que es el sujeto de la oración organizada en torno al verbo principal escribirá, quien conoce en profundidad el proceso de producción de la obra, puede ser sustituido por uno de estos pronombres. Ella escribirá el prólogo o él escribirá el prólogo. Entonces nos damos cuenta de que si yo sustituyo lo que encontré como una proposición incluida, lo puedo sustituir por uno de esos pronombres claves, he comprobado que se trata de una proposición incluida sustantiva. Veamos el otro caso si funcionan los mecanismos de prueba. El médico contó al paciente que se jubilará próximamente. Que se jubilará próximamente podría ser sustituido por eso. El médico contó al paciente eso. Y el pronombre eso ahí está sustituyendo a un sintagma nominal que podría ser, por ejemplo, la verdad. Y ese sintagma nominal, a su vez, en este caso, concretamente en esta oración, aparece sustituido por una proposición incluida que hemos comprobado que es sustantiva. En cualquiera de estos dos casos, fíjense que hay una proposición incluida que toma el lugar de un sintagma nominal y cumple una función que le corresponde a los sintagmas nominales, que es la función, en este caso, de sujeto y en este caso de complemento objeto directo. Y hay algo más que nosotros podríamos decir a partir de la lectura y el análisis de estas proposiciones incluidas, que es lo siguiente. Vamos a pensar primero esta oración. El médico contó al paciente que se jubilará próximamente. El médico contó al paciente eso. Aquí nos encontramos con una estructura, la proposición incluida sustantiva, que es que se jubilará próximamente, que involucra toda una organización interna de los significados que se organizan en torno al verbo incluido, que es se jubilará. Próximamente es el tiempo cuando se jubilará. Por eso quedaba dentro de la proposición incluida. Y si nosotros pensamos en esta forma, en esta palabra que, esta palabra que ya reconocemos como un subordinante, lo que está haciendo en este caso es subordinar la proposición a la oración principal. Su función es la de subordinar, la de incluir la proposición dentro de la oración principal. Y esa es su única función. O sea que esta palabra que es estrictamente subordinante. Su única función es incluir a la incluida dentro de la principal. Porque si nosotros queremos pensar cómo se organizan los significados internos de la proposición incluida, se jubilará próximamente, vemos que la palabra que no tiene nada que hacer dentro de esa estructura. Se jubilará, ¿quién se jubilará? Él, el médico. ¿Cuándo se jubilará? Próximamente. Pero esta palabra que, en la organización interna, en el análisis interno que vamos a hacer más adelante cuando bajamos la proposición incluida y la analizamos por dentro, no tiene ninguna función que cumplir, porque su única función era subordinar la proposición a la oración principal. O sea que es estrictamente un subordinante, que cuando nosotros bajemos proposiciones incluidas, no bajará, porque solamente estaba para unir, como aquello que sabemos que es la función estricta de un subordinante. Ahora bien, pensemos cuál es la diferencia que existe entre esta proposición incluida y esta otra proposición incluida, que es quien conoce en profundidad el proceso de producción de la obra. Veamos, toda esta proposición incluida está articulada en torno al verbo principal que es conoce, al verbo incluido, que es conoce. Si nosotros recordamos que hace un ratito pensábamos que conoce el proceso de producción de la obra. ¿Cómo conoce? En profundidad. Pero además, si pensamos en el verbo conocer requiere quién conoce y qué conoce. ¿Quién conoce?
quién. ¿Quién está sustituyendo a una persona que es ella o él? Una persona que no aparece mencionada acá, pero que cumple una función como pronombre dentro de la organización interna. O sea que si nosotros quisiéramos hacer el análisis interno de esta proposición incluida, si la bajáramos, pasa algo diferente a lo que pasaba con esta. Porque en este caso nosotros no teníamos que bajar el que era solamente un elemento de unión, un simple subordinante, pero en este caso tendríamos que bajar quién, porque quién va a cumplir como pronombre la función de sujeto del verbo conoce, del verbo incluido. Entonces, en este caso tenemos un subordinante, una clase de palabras que nos ha permitido reconocer que comienza una proposición incluida, que es un subordinante si yo miro esta estructura desde la oración principal. Pero si yo la miro desde la proposición incluida, desde el verbo incluido, desde conoce, nos damos cuenta de que ahí sí cumple una función. Entonces, cuando analicemos por dentro esta estructura, vamos a tener que bajar la palabra quién, que ya no va a ser un subordinante, porque acá vamos a estar viendo cómo se organizan los significados internos dentro de la proposición incluida. Es decir, que ahí ya no está cumpliendo la función de subordinante porque no estamos considerando la oración principal, no estamos considerando la manera en que esto está incluido dentro de esto, sino que estamos viendo solamente cómo esto funciona como estructura interna. Y cuando vemos cómo funciona como estructura interna, nos damos cuenta de que la misma palabra quién, que desde la oración principal era un subordinante, ahora pertenece a otra clase de palabras. Ahora es un pronombre relativo. Es lo que vamos a llamar un relacionante. Es un elemento que cumple una función interna dentro de la proposición incluida. Y esa es la principal diferencia con respecto a esta proposición incluida, en la que el subordinante era solo subordinante y por eso decíamos que no lo íbamos a bajar, porque no cumple ninguna función interna dentro de la proposición incluida. O sea que esto es solo un subordinante y la palabra quién es un subordinante si la observamos desde la oración principal. Pero cuando la observamos desde la estructura incluida, desde la proposición incluida, desde el verbo que es el centro de la proposición incluida, cumple una función sintáctica, entonces asume otra clase de palabras. Es un pronombre relativo o un relacionante. Y para finalizar esta primera etapa, que tiene que ver con la ejemplificación, el análisis de proposiciones incluidas sustantivas en esta primera parte, podemos llegar a intentar una conclusión. Una conclusión como la siguiente. El comportamiento de las proposiciones incluidas sustantivas, en principio sabemos que por el carácter sustantivo sustituye un sintagma nominal. Es decir que potencialmente aparecería un sintagma nominal, una estructura que tenga como núcleo un sustantivo, y que esa estructura ha sido reemplazada, sustituida por una proposición incluida. Entonces, la proposición incluida ocupa una posición sintáctica que le corresponde al sintagma nominal. ¿Y con esto qué queremos decir? Queremos decir que cumple la función del sintagma nominal completo, no de una parte de un sintagma nominal, sino todo el sintagma nominal es sustituido por la proposición incluida sustantiva. Eso es algo similar a lo que sucede cuando nosotros reemplazamos una proposición incluida sustantiva por un pronombre. Porque el pronombre, ¿qué es lo que hace? También el pronombre sustituye a todo un sintagma nominal, a un sintagma nominal completo. En vez de aparecer algún elemento del sintagma nominal posible, no aparece ningún elemento, aparece solamente el pronombre. El sujeto es, por ejemplo, ella. Ella es el sujeto, el pronombre, y no aparece ningún otro elemento de aquellos elementos característicos que nosotros buscamos dentro de los sintagmas nominales. Todo el sintagma nominal
ha sido sustituido por el pronombre. Lo mismo sucede con la proposición incluida sustantiva. Cumple la función de un sintagma nominal completo. Y tenemos otra cosa más para poder decir al respecto, que este comportamiento de sustituir a todo un sintagma nominal, de cumplir la función de un sintagma nominal completo, que es lo que hace la proposición incluida sustantiva, que es lo que hacen esos pronombres con los que nosotros reconocemos una proposición incluida como mecanismo de prueba, como son los pronombres eso, él, ella, ellos, ellas. Hay otra categoría léxica que también hace lo mismo. ¿Cuál es? El sustantivo propio. El nombre propio ocupa él solo todo el sintagma nominal. Es decir que cuando nos encontramos con un sustantivo propio, por ejemplo, en una oración que diga Borges escribió el Aleph, el sujeto de la oración es Borges, un sustantivo propio. Todo el sintagma nominal es solamente Borges y como es un sustantivo propio, no tiene esa organización interna que nosotros estamos acostumbrados a reconocer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos habituados a encontrar sintagmas nominales que están articulados en torno a un núcleo que es un sustantivo común. Por ejemplo, el sustantivo común escritor. El escritor argentino escribió el Aleph. El escritor argentino es el sintagma nominal sujeto, articulado en torno al sustantivo núcleo que es escritor y que tiene un especificador que es el escritor argentino, núcleo prima, escritor núcleo, argentino, sintagma adjetivo especificativo. Entonces, el sustantivo propio cumple toda la función del sintagma nominal sin organización interna porque, como ya sabemos, nos lleva a especificador, porque no necesitamos especificar al sustantivo propio, no necesitamos decir el Borges, ese Borges, mi Borges, sino que solamente Borges, el sustantivo propio, es el sujeto de la oración, en ese caso, y quien cumple la función completa del sintagma nominal. Entonces, los sintagmas nominales, en conclusión, habitualmente los vamos a encontrar organizados en torno a un sustantivo núcleo que es sustantivo común, y en ese caso tienen la estructura de especificador y núcleo prima, salvo que se trate de un sintagma nominal desnudo, que es el que no lleva especificador, pero sí tiene como núcleo a un sustantivo común. Primera posibilidad. La segunda posibilidad, el sintagma nominal puede ser un sustantivo propio, que no lleva especificador y que no requiere ningún tipo de complemento. Tercera posibilidad, podemos sustituir, piensen que la primera posibilidad puede ser el escritor argentino. La segunda posibilidad puede ser Borges, la del sustantivo propio. La tercera posibilidad puede ser el pronombre que sustituye a un sintagma nominal, él. Y la cuarta posibilidad es la de una proposición incluida sustantiva. Quien escribió el cuento El Sur también escribió el Aleph. Escribió, el verbo escribió el Aleph. ¿Quién escribió el Aleph? ¿Quién escribió el cuento El Sur? ¿Quién escribió el cuento El Sur? Él, Borges, el escritor argentino o un escritor argentino. Entonces, fíjense que aquello que puede ser sustituido por una proposición incluida sustantiva podría aparecer desarrollado como un sintagma nominal común y corriente, como estamos acostumbrados a reconocer, organizado en torno a un sustantivo común, con especificador o sin especificador cuando es un sintagma nominal desnudo, o puede aparecer como un sustantivo propio o como un pronombre. Acá cerramos entonces esta parte introductoria a las proposiciones incluidas sustantivas.